Bueno, hoy es una entrevista muy especial porque estoy con mi compañera de banca en Líbano, Jessie Helwani Kohab, que está con nosotros hoy para hablar precisamente de la historia extraordinaria de su papá y de las bendiciones y comidas de Líbano específicamente. Porque, como ustedes saben, los judíos vienen de todas partes. Jessie y yo somos judías de Líbano, que vivimos en México, ya somos mexicanas, pero vamos a hablar de todo esto hoy y ante un café turco delicioso que es el que estamos tomando para empezar la conversación. Gracias. Entonces, Jessie, bienvenida a Enlace Judío. Lo primero que quisiéramos abordar, si tú quieres, es la fabulosa historia de tu papá y específicamente los niños de los pasaportes iraníes. Así es. Cómo, gracias a tu papá, los judíos apátridas que vivían en Líbano pudieron tener nacionalidad. ¿Y qué nacionalidad? Sorpresa, la nacionalidad iraní. Hoy sería inconcebible, pero Así hace es. 50 años pues eso todavía podía suceder. Así es. Entonces hablemos un poco de eso. Jessie, cuéntanos qué fue lo que pasó con tu papá. Pues gracias por la invitación y por poder compartir algo tan importante. Yo te lo agradezco porque pues siento que de alguna manera es un gran homenaje para él, eh, que podamos, que podamos aprender, ¿no? De tanto poder y tanta lucidez y la capacidad que él tenía, que era única, única. Sus Y el alcances servicio eran a la únicas. comunidad, Así ¿no? es, así es. El servicio de la comunidad viene ancestral, viene de los abuelos. Mi abuelo, su papá, también trabajaba muchísimo para la comunidad. El tío también, el hermano de mi abuela paterna, también, también hacía, era Albert Elía, alaba Shalom, y hacía muchísimo, muy conocido en la mesa de lo que se trabajaron para poder ayudar y todo lo que es este contexto de gente también de Israel. Y entonces, sí, había mucho eso. Mi abuelo Kamel, el papá de mi papá, también tenía comedor en el CNIS de Beirut para darles de comer a la gente que no podía comer o no tenían o no alcanzaban comida en sus casas. Entonces el abuelo Kamel tenía un comedor en el CNIS, en el templo de Beirut, para que el comedor, varios niños, no sé cuánto, yo creo que más de 30 niños, había diario para comer. Y él iba y escogía la mejor fruta, la mejor comida, que porque la que estaba medio feíta, que se la podían comer en su casa. Pero ellos tenían que comer de calidad. Cosas que para que realmente que se regresaran bien, bien llenos a casa. Eso de verdad también a mí me impresionó mucho de o sea, esta actitud, de este ver por la comunidad, ver por el prójimo, siempre ayudar. Y qué padre que gracias a Dios siento que de alguna manera eso se hereda, está en la vena y la ADN de uno. Entonces mi papá obviamente también vivió todo él porque era un gasto y en la oficina pues papá tenía que pagar las cuentas del carnicero, de la fruta, de todas las compras y dice, bueno, ¿dónde está? ¿Qué es esto? Y entonces el abuelo dijo, no, yo decidí esto, así se va a hacer y así se va a quedar. Esta parte de dinero se va a ir para ayudar a los niños que no alcanzan comida bien en sus casas. Entonces se me hace que también así como que, oh, maravilloso, ¿no? Sentir y pensar. Y no es que hubiera muchísimo, o sea, pero gracias a Dios siempre alcanzó para repartir y ayudar. Albert Elía era tu abuelo, Sí, no, el tío de mi el tío papá, de tu papá. sí, A él lo mataron, a él ¿no? lo mataron. Yo ¿Qué no, fue lo que en un pasó? momento dado, no sé, no quise mucho pero sí lo desaparecieron. Lo secuestraron y querían Era mucho. el presidente de la comunidad. No, no era el presidente, pero ayudaba muchísimo, estaba en las oficinas de la comunidad y era muy eficiente para ayudar a traer información de Israel o que la gente fuera a Israel. Ayudó muchísima gente que se fuera aquel entonces. Entonces, sí, parece que hubo
una, una información y que lo desaparecen. Y con el tiempo, pero no se supo luego, con el tiempo se supo que sí lo mataron. Sí. ¿Y quién lo secuestró? Pues yo creo que Servicios secretos sí, los servicios del secretos Líbano. del Líbano. Y yo no creo que sean muy libaneses, sino sirios. Sirios, los servicios Sí, secretos porque sirios. realmente con los libaneses no teníamos tema realmente en Líbano. Vivíamos muy bien con los musulmanes y los católicos también. No teníamos problema. Y mi papá, Alaba Shalom, era public relation. Tenía mucha labia. Y tenía todas las relaciones habidas y por haber, porque trabajaba en el puerto de Beirut. Entonces, todos los containers, todos los permisos, las legalizaciones, todos esos papeles, necesitaba tener alcances de personas para poder trabajar y que entraran containers a nivel mundial. Y entonces, pues todo eso, siempre papá tuvo esta apertura, vamos a decir. Y a papá lo consideraban mucho. Era como un alcalde, como un muhtar en Beirut. La verdad, lo consultaban mucho, tenía una cabeza muy brillante y lo consultaban para cualquier cosa, de matrimonios, de dinero, de inversiones, de trabajos, de que si hacen o dejan de hacer. Entonces, sí, siempre había gente en mi casa. Yo me acuerdo siempre que mi papá siempre abierto a ayudar a cualquiera. Y era famoso, era conocido, no famoso, pero vamos a decir más, es un poco célebre. Y entonces, y gracias a Dios, mi papá en su historia para llegar al tema que nos queremos llegar, mi papá estudió en París, hizo sus estudios en París. Y en París le toca de compañero una persona iraní, y digo persona porque luego se hace, que se llamaba Amir Abbas Haweida. Y este hombre, que era muy amigo de mi papá, de los estudios de las escuelas que fueron a París y estudiaron juntos, obviamente se juntaron porque pues más o menos las ideas, más árabes, más así, entonces como que se aliaron. Y cuando venía muchas veces el señor, llegaba a la casa de mi abuela. Siempre, mi papá no lo dejaba ir a ningún lado, tenía que estar en casa de mi abuelita, comía en casa, era otro hermano de la casa. Cuando una persona, antes era así, cuando una persona, por decir, fuera de la comunidad, se sentaba a compartir la mesa, se consideraba hermano. Eji, así es. Compartían el pan y la sal. Así es. Entonces ya se transformaba en algo más allá de una amistad, era algo familiar. Entonces, con el tiempo, mi papá se entera, ya cada quien terminaron los estudios, mi papá en Beirut se casa, Baruch Hashem, mi mamá, y nosotras, ¿no? El hombre, el señor, con el tiempo mi papá se entera que se hace a primer ministro, escucha y todo. Entonces mi papá, se empieza Primer ministro de Irán. sí, exactamente, en el Ajá. tiempo del Shah de Irán. En el tiempo del Shah de Porque Irán. ese es bien Ese es importante marcar que ya no fue antes de la revolución de los de ayatolas. la Revolución Islámica. Exactamente. Y entonces, mi papá se entera y le escribe y ve la manera y que cómo puede hacer contacto con él, y va a la embajada y pide y le dice y pues todo, ve de qué manera papá puede contactar con él y lo logra para escribirle antes eran cartas, Sí, obviamente. sí. Entonces, en lo que llegaba la carta a Irán, tardaba su buen tiempo y le dice que quería hacer un viaje especial para ir a verlo Y y ahora hablemos de las circunstancias de los judíos del exactamente, Líbano, ¿no? exactamente. Entonces, cuando él ve la posibilidad de llegar, de tener el alcance de ir a verlo y le escribe que sí lo quiere recibir, mi papá piensa, claro que era plan con maña, no lo iba a visitar así nomás. Mi papá se planeó de que en un momento dado todos los Yehudim, los judíos que llegaron, bueno, todos no sé qué tantos, pero muchísimos judíos que llegaron de Siria, que los dejaron salir sin papeles,
sí, sin legalización, y Líbano tampoco les daba ningún papel para Ninguna, ni legalizarlos, ni nacionalidad, nacionalidad, ni pasaporte, pasaportes. nada. Entonces, Entonces eran apátridas exactamente, y no podían salir del país en exactamente, avión ni a nada ningún lado. porque a ningún Estaban lado atrapados. estaban Es Beirut, atrapados. Líbano y Beirut, Líbano. Porque les dijeron, Porque ellos vivan. habían escapado por la frontera. Exactamente, Quiero decir que también mi papá estuvo en esta situación, ¿no? Mi exactamente. papá no era apátrida, entonces no tenía papeles de nacionalidad siria, ¿no? Así es. Ninguno de los que salieron, o casi ninguno, yo no puedo testimoniar de que ninguno, pero una masa grande, que al final logran escaparse De, o logran de salir Siria a de Líbano. Siria a Líbano, pero sin papeles. Y los reciben muy bien en Líbano. Trabajen, vivan, disfruten, pero realmente no les vamos a dar ningún pasaporte como para salir. Pero no había problema de persecución como los que tenían más bien en Siria, que era más bien un gueto. Había ya muchos disturbios, quemaban templos y había muchos problemas, como para vivir, para trabajar, para salirse un poquito por decir, el barrio judío, que era muy difícil integrarse a la vida de afuera. En Líbano no había eso. Podían ir a las universidades, las mejores, prepararse, licenciaturas, doctores, y sí, y maestras, porque tu mamá fue Alea Shalom, Shela, mi maestra, era mi profe. Entonces estudiaban, lograban títulos. Y sí, digo, Alea Shalom, Shela, para hacer y te regreso la flor, porque digo, ¿quién podía ser de las maestras renombradas en la Alianza Francesa en Beirut? Pues mis respetos, tu mamá, la Gracias, verdad, gracias, también, sí. vamos a ponerlo. Entonces sí podían hacerlo, tener logros, tener títulos, y no eran nada más que sobrevivían, por decir así. Mi papá piensa, y de verdad siento que fue una luz así, muy iluminado, mashallah, de verdad digo, Muy wow, visionario. muy exacto, pero para todo, May, para muchas cosas tenía mucha visión, pensaba mucho o demasiado, a veces digo. Y pensó que en un momento dado, a ver si el amigo, el Amir, podía ayudarlo con hacer algo para las familias. Se pensó en hacer pasaportes iraníes para los judíos en Beirut. Entonces, gracias a Dios, él tenía. Tu papá viaja. Mi papá viaja, pero yo siento que con la ayuda del tío viaja también con una lista Ah, que te la voy a traer, una cierta lista, porque no puede inventar familias, ¿me entiendes? O sea, necesita llegar con documentación, con nombres, con quién, para poder lograr realmente hacer las cosas en claro, en eficiencia. Llega con el señor y claro, con la labia de mi papá, y le dice, el señor se casa, pero luego se deja de su esposa y se queda sin descendientes. Mi papá, Baruch Hashem, somos 3 mujeres, pero no hay hombres. Y mi papá siempre, siempre le pudo mucho que quién le va a rezar el Kadish después de que se va del Olam, del ¿por mundo. qué? Porque solamente los hombres pueden decir el Kadish para sus Así es, padres. así es. Los hijos, Los hijos los hijos varones, varones, así sí. es. Y mi papá, pues no, siempre se preocupó un poquito, le hacía ruido, pues nosotras chiquitas, que Baruch Hashem con el tiempo, Baruch Hashem, los yernos, los nietos, Baruch Hashem siempre sí hubo. O sea, él, pero a futuro, nosotros estábamos muy chiquitas. Y él siempre estaba preocupado. ¿Quién le va a rezar el Kaddish a mi papá? Y chistosamente, o no casualmente, su hermano, que era mayor que él, 6 años, mi papá pensó que el hermano se moría antes, pues ¿qué creen que no? Mi papá se muere antes y el tío le sobrevive y el tío le terminó de rezar el Kadish, 6 años mayor, y mi papá murió de 90 años, el tío de 96, y alcanza al tío
rezarle el Kadish a mi papá. Entonces también como que uno nunca sabe, estaba muy preocupado y nunca pensó mi papá que le iba a sobrevivir que mi papá se va primero, ¿no? Por 6 años, digo, en la edad es. Es mucho. Y Baruch Hashem, que sí tuvo el zehut, aparte de sus descendientes, mi papá, pues el hermano, ¿no? En Israel estaba. Eso es como que aparte, como que la historia de la preocupación que uno no sabe, que solo Dios sabe. Esa es la moraleja que uno a veces se agobia y en la vida nadie sabe nada. Ese es como testimonio de que Hashem es el que trabaja para todos. Bueno, gracias a Dios logra a mi papá. En ese tiempo iba a ser llega mi papá a Irán y se entrevista con su amigo y le dice, oye, mira, yo la verdad, mira que tengo algún tema y estoy como un poquito preocupado en mi vejez. Tú no tuviste descendientes, porque son creyentes también, son musulmanes y son creyentes. Y también creen en la descendencia pues, como que dejar la huella y pues la Y gente. también para que recen por ellos cuando fallezcan. Exacto, hay muchos rasgos muy similares. Sí, el Islam y el judaísmo tienen pues muchos rasgos. Primos hermanos, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, y mi papá le dice que él no tuvo varones y que él no tiene descendientes, que qué tal que hagan algo importante para que, después en el cielo y cuando se van a como dicen, llegan a donde tienen que llegar después de la vida, que tengan realmente algo muy, muy bueno que hayan hecho con la humanidad, con el prójimo, con algo. Y entonces se van a apiadar de ellos en el cielo. Como que es una expiación. Exactamente, es como limpiarse, como una buena acción, como que es algo, como que, claro que Dios siempre ve todas esas actitudes y las bondades, la generosidad del ser humano. Obvio que se apunta, ¿no? Entonces lo piensa y le dice, qué es lo que necesitas? O sea, realmente a mí dime. Si yo la verdad necesito sacar a mi gente del Líbano, necesito pasaporte para estas familias para que puedan salir. Entonces le dice, sí, está bien, sin problema lo vamos a trabajar, vamos a pensar cómo. Lo convence. Lo convence. Y gracias a Dios, Baruch Hashem, que se logra todo esto. Y entonces iba a las oficinas del Señor, que claro, traía las personas de relaciones exteriores y él pues tenía el poder de tener todo eso. Y tomó notas, sí se concretizó y ya empezaron a salir daban los nombres y todo, y se empezó a concretizar y todo esto. Y cuando ya salía, por decir así, como tú, que gracias a Dios, May es de las familias de los pasaportes iraníes que hizo mi papá, que no es cuento, que está la prueba. La prueba que sí fue real, porque sí es importante, ¿no? O sea, para mí sí no, es. yo soy testigo. Yo soy, o sea, testigo legal. Que realmente esto sucedió gracias a tu papá, el señor Maurice Helwani, que intercedió ante todos esos judíos, por todos esos judíos ante el ministro de Irán. Y gracias a eso, pues tuvimos pasaportes iraníes y pudimos salir del país. Ahí está. Entonces todavía voy a traer la lista, o sea, para que también la pongamos en evidencias, para que vean todos los nombres, que la lista de mi papá, Baruch Hashem, la acción y que Dios cómo ayuda, es increíble, es un milagro. O sea, de verdad, sientes también la fuerza divina de Dios, cómo, o sea, envolvió. Y entonces, cuando como eso iba a tomar largas, mi papá se quedó mucho tiempo en Irán, más de 3 meses yo creo se quedó, porque poco a poco tenía que ir sacando los pasaportes. Ahora, para poder tomar los pasaportes y que les llegue a sus manos a las familias, se tenían que presentar a la embajada de Irán en Beirut, para que en un momento dado pues una familia, vamos a decir, la familia Galante también, que creo que también
tuvieron, cualquier familia que necesita venir a recoger sus papeles. Entonces ahí entra la complicidad, que Alea Shalom, mi mamá, era la cómplice de mi papá. Mi papá le hablaba a mi mamá a decirle, Helen, Jalna Sobi, que quiere decir que tuvimos niño varón y que el tour, el Brit Milá, va a ser la semana que entra, ya sabes, a la misma hora, ya sabes, a tal hora, por decir, a la hora de que les iban a emitir los pasaportes o que estaba abierta la embajada o que había una persona especial que les iba a dar sus papeles. Todo estaba coordinadísimo para que de Irán a Beirut tuvieran el horario, en qué momento, no sé si eran telex, aquel entonces llegaban los telex, y para que exactamente llegaran el horario. Entonces mi papá, cuando le decía Ejal Nasabi, quiere decir que hay un pasaporte de una familia, ya había salido. Entonces que se presentaba y que el tour va a ser en tal lado y a tal hora, y que este lado se entendía, mi papá inventaba una dirección en Beirut o cualquier calle o cualquier cosa, inventaba, pero se sabía que el parador era la embajada. Era la embajada y el horario también para que fueran esa familia, ir a firmar, a poner huellas digitales y todo lo que necesitaban terminar de hacer para sacar sus pasaportes. Y así se la pasó 3 meses. Mi mamá, yo sentí que al final, como que después que pasó un tiempito, estaban muy felices, pero mi mamá exactamente le empezó a dar miedo a que lo fueran a cachar, a que lo fueran a matar. ¿Por qué? Porque esto viene por lo que conté hace rato, por el tío Albert. Lo mataron por ayudar a sacar gente a Israel y todo eso. Entonces era diferente, no legal, era ilegal, ¿no? Vamos a decir así. Y entonces, pero con todo y todo, dices, ok, el señor también está pasando por un riesgo tremendo también, el amigo de mi papá también. Entonces mi mamá estaba ya muy, muy nerviosa. Le dijo, ya, por favor, yo necesito que te regreses. Mi papá no le hizo caso y se quedó un mes más. Era muy valiente mi papá. Mi papá no era de que alguien se le quedara, se le pusiera de frente, su palabra no se hace dos y no hay manera. Y mi palabra es la ley, sí. La palabra de mi papá era la ley, pero tenía una nobleza extrema, una por eso es que podía conectar tanto con la gente, era muy noble, era muy, muy generoso en el alma, muy bondadoso, extraordinario, la verdad, inteligente, brillante, muy de todo. Digo, yo sé que soy la hija y lo presumo, pero mucha gente cuando les digo y con orgullo que, bueno, ahorita le Shalom, mi mamá se nos acaba de ir y que gracias a Dios cuando me siento que me dejaron mucho, que me dieron mucho, que me siento orgullosa de haber sido yo su hija, porque sí siento que todas esas enseñanzas y todas esas educaciones y todas estas culturas hicieron mucho trabajo en mí. Y sí, la verdad sí, hicieron, para mí yo lo agradezco. A veces digo, sí, ay, sí, hicieron un buen trabajo, pues sí, sí, la verdad siento que papá por lo menos y mi mamá le invirtieron mucho, mucho, mucho a que fuéramos gente de bien. Y la verdad, gracias a Dios, aquí estamos. Y bien, está bien, está bien, Claro. a Colbeceder. Y qué presumida, ¿no? Pero es como gratitud, como yo un poquito eso lo estoy reconociendo abiertamente y no me importa, porque se lo merecen los dos. Es merecido, yo lo agradezco. Y esa es la historia realmente cuando Pues mi es una papá historia regresa. de heroísmo Sí, realmente, exacto, sí. cuando mi papá regresa ya a Beirut, pues ya empiezan, gracias a Dios, yo no sabía de qué estaba pasando, estaba muy chiquita, yo tendría como 9 años, pero sabía que se fue mi papá y dónde está y qué pasó y no, está en España, no, ahora está en Italia, no, ahora está, para justificar me trajo castañuelas y me trajo, porque seguramente hizo una escala antes de venir directo, entonces justificaba la situación, ¿no? Eso estuvo chistosísimo también que lo pensó, no, estuvo tremendo. Es que todo el mundo preguntaba, ¿dónde está? No, se fue a Madrid. Ah, no, se fue a Milán, ya sabe, trabaja y tuvo asuntos con lo de la exportación, porque él trabajaba import-export. Te dije que trabajaba en el puerto de Beirut. Entonces todo se acomodó.
todo se fue perfectamente, una historia súper armada, súper construida, y se me hace preciosa historia, y con gratitud a la vida, y él que pudo hacer todo eso, la verdad, y la gente le agradece, la gente de verdad que fue algo muy único, o sea, como que un evento especial, particular, ¿me entiendes? O sea, no cualquiera tenía esos alcances. Y con el tiempo se hacen tan amigos que también lo invitan a la coronación de Farah Diba cuando fue emperatriz. Le mandan, también tengo las invitaciones, también en un momento dado. Sí, se hizo muy public relation. Era number one. ¿Y si fue? No, ya mi No mamá no fue. lo dejó ir para nada. Le dije, ya no tienes ni a qué ir, ya basta, para que salgas en la foto, esto no necesitamos, ya te calmas, como quien dice. Mi mamá tenía miedo, sí Sí. tenía mucho miedo. Y sí, esa fue la preciosa historia de mi papá con mi mamá, Eshet Hail, la verdad, también, que fue su enorme cómplice, iba y les decía a las familias, haz de cuenta que seguramente había ido con tu mamá, que en paz descansen, oye, que la verdad, tal día te tienes que ir a presentar o sea, ella es la que le trabajaba en Beirut, se iba con las familias y les decía, tfadal, por favor, al A la tour, embajada, al tour, al tour. al Brit Milá. Sí, y así fue. Hola, Ma, Boker Tov. Hola, Bakilsene. Ma Tosa, ¿qué estás Yaptığım haciendo? çillaka gökte bisli hak rosh hasana. Amén, Bakilsene yebrihim kulanu. amén. Pero בריאה, תזכי לשנים רבות, עם איכות חיים, אימא'לה. Amin. ממש. לכולנו. Amén. תודה רבה, אימא'ם. Gracias, que comamos de tus manos siempre que Es un comamos. placer, mamá. Es Gracias, un placer. mamita. Hablando de tu familia, no podemos dejar de recordar a tu mamá, Zichroná Libraja, una mujer, como dijiste, Eshet Hail, una mujer que le gustaba mucho una palabra árabe que se llama lo-sul. Lo-sul es como el orden, ¿no? Lo que se debe de hacer, las buenas costumbres, ¿no? De que era un valor muy importante en las familias judías de Líbano. Así es. Y dentro de estos valores, ella era una tradición culinaria importantísima, en donde cada fiesta se hacían los dulces árabes Así es. adecuados a esta festividad. Y aquí tenemos una lista, pero quisiera que nos platiques un poco Ok. de qué es lo que hacía tu mamá en cada fiesta, y eso muchas de las familias del Líbano también lo hacían, Así es. pero en especial tu mamá que no permitía porque recuerdo también en cuanto a mi mamá, ella decía, es que no debe de haber cambio. Ya llegó la fiesta, tenemos que hacer lo que se Era debe la de hacer. tradición. La tradición se tiene que respetar Así es. y no puede ser una fiesta sin estos alimentos tradicionales. Sí. Y no importa que les costara trabajo, que se desvelaran, que fueran a horas elaborando las comidas, pero tenían que estar estos alimentos en la mesa cuando las fiestas. Platícanos un poco. Bueno, es lo que dices tú, son las tradiciones y lo que decía mi mamá, Alea Shalom, Adem Titghayar. Es lo que tú estás queriendo decir en Exacto. árabe, que las costumbres no cambian. Para ciertas cosas, obviamente, ciertas cosas que tuvimos que modificar, pero las costumbres buenas, las costumbres que sí hay un legado, hay algo para enseñarle al hijo, para heredarle al hijo, al nieto, al bisnieto. O sea, esto se fue de generación en generación. Y yo me acuerdo de casa de mi safta, la herjama, mi safta, Tu abuela. mi abuelita. Y así como lo viví con mi abuelita, mi mamá, claro que tomó el hilo y claro que yo siento que nosotras, ahorita que Baruch Hashem somos cabezas de familia, que somos ya las abuelitas, estamos, bueno, por lo menos trato yo de insistir a hacer y a seguir estos legados, porque
son importantes. Son los sabores de Sham, de Halab, de cada quien en su Sham, o sea, es Alepo y Damasco, en de Siria, que luego Líbano, entonces hace fusión, nos vamos a Israel, otra fusión, venimos a México, más adornado o modificado, pero sí se sigue la tradición y gracias a Dios, yo digo, Baruch Hashem, los hijos y los nietos lo extrañan. Ay, va a haber aguamé para Hanukkah, va a haber o sea, también lo buscan, también es los recuerdos, también es la cuna, las raíces, todo eso sí, al final Los sí, sabores. el sabor te deja amor. Yo para mí comer todo eso es que estás comiendo el amor de mamá, el amor de la abuelita, esos sabores de la dulzura, pero la dulzura viene del alma, porque mamá siempre dijo que cuando cocines hay que ponerle el nefesh, El alma. el alma, la verdad. Entonces yo cuando, gracias a Dios, sí me dejó un recetario mi mamá. No es un recetario que hice, sino ella venía a mi casa a hacer muchas cosas por la kashrut y por ciertas situaciones que, gracias a Dios, que el orden, ¿no? De la kashrut, entonces venía a hacerlos y también quería que yo aprendiera. Entonces, me decía, yo necesito que aprendas. Mafi, 120 años, nadie enraiza. Mahadan Bisharresh decía, que nadie se queda enraizado, que al final, Arraigado. o sea, sí, arraigado, o si sembró la raíz y se quedó, no. Entonces, que día, tarde que temprano se va a ir y pues más o menos algunas cosas me lancé a hacer, sí, sin mi mamá y algunas cosas que estoy asustada. No sé cómo le voy a hacer, porque siempre tenía el coach, gracias a Dios la tenía aquí y la extraño, pero así es la vida y gracias a Dios se fue a buen tiempo, también 91 años, Beshalom Bebekavod Gadol, y nos dejó muchísima enseñanza en todo lo que es la comida y el orden y el safe, y eso tiene que ser, visir, ma visir, o sea, sí lo digo en árabe porque El protocolo, el ¿no? protocolo absoluto y bien hecho y todo clonado. Y no quería que le ayudara muchas veces porque si se le deformaba un mamul chueco, no, ¿cómo? A la historia. O sea, no puede ser, no. Entonces era muy bien hecha, muy perfeccionista, muy clonado, de verdad era, voy a traer fotos de sus dulces y se ven como si fuera Te digo fabricado. la verdad, yo siento que ahorita comemos mal, porque antes, aparte de este respeto por la comida, porque pues había poca comida. Entonces se respetaba mucho cuando se hacía una comida, se respetaba el tiempo que se llevaba en comer. La gente se sentaba a comer Sí, en familia, obviamente no tenía el celular al lado, claro. ¿no? La gente respetaba el alimento porque no había mucho. La gente tenía respeto de cómo se preparaba el alimento para que tuviera el mejor sabor. Así es. La gente comía con calma. Entonces, todos esos ingredientes hacían que la comida, bueno, la comida fuera nutritiva Así. y la comida fuera buena y la comida fuera deliciosa, ¿no? Entonces, yo siento que hoy esta falta de dedicación a la comida, porque pues queremos hacer lo que sea rápido con tal de comer lo que sea, Así ¿no? es. Nada más saciar el hambre y o a veces por la dieta o lo que sea, entonces comer pues una ensalada y ya, ¿no? Esas cosas no eran aceptadas en, No, en nuestras no, mesas antes, no. Ni dejar en el plato, ni ni dejar dejar en en el el plato, plato. ni que la comida se tirara. Que hoy veo, ya no Ajá. quiero decir, pero dices, ok, y va para la basura. O sea, eso no lo podíamos, no se toleraba. ¿Por qué? Porque costaba exactamente, como dices, dinero y tiempo para dedicar a hacer ese tipo de comidas y no había chiqueadera. Que hoy siento que sí, un poquito nos hemos abierto a chiquearlos, está bien. Si no te apetece, está bien. Si no tienes ganas, si no tienes hambre, está bien. Que no está bien. La hora de comer es la hora de comer. Y se acabó ya. O sea, yo me acuerdo, no quis comer, está bien. Hasta la hora de la cena.
para la tarde y no hay nada para ti, punto. O sea, no es que me voy a comer una manzana en la Ojalá tarde, una manzana, ojalá, sí, o sea, en la tarde, pues sí, que me dé un hambre, gansito. sí, no, o sea, yo digo de mi tiempo, no quieres comer ahorita, o sea, no puedes un plátano en 2 horas, te esperas hasta la hora de la cena, se acabó, no hay de que no es al contentillo, es como dices tú, era sagrado, y Sagrada. sagrada, La comida era sagrada. sagrada, y la Era, comida, a la hora de la comida era sagrada. O sea, ya había una kedushá, había un orden absoluto para sentarse toda la familia a comer, a platicar. Era el momento de la familia. Porque en las mañanas, entre que la escuela y entre que el trabajo de papá, que se iban y venían, entonces a veces se distorsionaba ahí el momento. Y la cena era más abierta, más ligera, obviamente un pan con lebne, con zátar, o sea, cualquier cosa, pero la comida así, todo bien, que desde la entrada y salida y todo y la verdura, no, sí, era dedicada y era muy balanceada. Yo me acuerdo también siempre de la verdura, la proteína, el arroz o la pasta, o sea, de verdad cuidada, además, para que fuera saludable, de verdad que sí. Dentro de todo eso, entonces, aparte de todo eso, en las fiestas, mi mamá sí tenía un cierto orden de helwiyat, que le decían, ¿no? Los dulces que se hacían. Entonces, bueno, teníamos la costumbre de hacer el dulce de chilacayote, la chilacayote, la eso es blanca, en Rosh en Hashanah. Rosh Hashanah. Sí, Entonces, cada fiesta cada fiesta tenía marcaba sus dulces. exactamente. Ajá. Venía un poquito como un símbolo, porque la chilacayote era blanca y la chilacayote la hacía en dulce mi mamá. Sí es muy trabajosa. Y sí está difícil y nunca la he hecho sola. Bueno, ya podré. Sí, Y porque era esa porque blanca era blanca, sí. y era dulce dentro de la miel. Y entonces, mi mamá la tengo de hecho en un video que el año pasado la documenté. Ya la Shitiubrim lo hacía. Que Decía tengan bendiciones. Sineveda, bendiciones, Lekulam, Sineveda, año Un año blanco. blanco. Y perdón que meto el árabe, el hebreo, porque también gran parte de mi vida, viví 10 años en Líbano y 8 en Israel. Y Baruch Hashem aquí, Baruch Hashem, lo que Dios nos deje. Entonces tengo la mezcla de todo eso. Entonces mi mamá también tenía la mezcla y que fuera blanca y dulce, por eso. Y luego esta chilacayota que se ponía para la mesa de las berajot de Rosh Hashanah, lo colaba la miel y rellenaba, hacía mamul de chilacayote. Mamul es como El mamul, un ya sabes, pastelito. como con las pellizquitos arriba, con la Ajá, que pincita. tiene un molde especial. Exacto, Un molde especial de un pastel exacto. relleno de, en este caso, de De chilacayote. chilacayote dulce. Dulce, sí. Exacto, lo hacía como miel. Ese es como extraño que la Sí, calabaza que aquí la calabaza con que sea dulce, ¿no? sí, exactamente. Y hacía, aparte le hacía la manzana con miel, sí, también, con Pero clavo. como una mermelada, No, las manzanas enteras. enteras. Hacía la miel primero, metíamos las manzanas en cuartos, eso sí, logré hacerlos en la pandemia, gracias a la pandemia no podía ella venir a hacerlos, y con clavo también. Entonces salen así como los gajitos de la manzana y la mielecita así toda con un sabor delicioso con clavo. Eso Con es clavo, con sabor diferente, a clavo. con sabor a clavo. Esos eran dos rituales, cosas de cajón, Roshana, había que hacerlo. Obviamente para después nos brincábamos, nos vamos hasta Hanukkah. En Hanukkah tenía que ser aceite hondo, entonces para el kachemen, para los recuerdos, de la jarrita De de aceite. aceite para los recuerdos del Betamigdash. No Betamigdash, era el templo que se sobrevivió iluminado Con un con jarrito un de jarrito, aceite. exactamente, para no confundir la historia. Entonces, se hacía aguame, las bolitas de masa que las ponías a freír en aceite hondo y luego con miel. Pero una por una, no sé cómo le hacían con una cosa así y le hacía con la cuchara y así una, o sea, igualitas, o sea, si te enseño, idénticas.
O sea, es increíble lo dedicado también. Era diferente, que siempre también había dedicación. Bueno, había el tiempo, la vida era diferente. La mujer era dedicada a su cocina, a su marido y a sus hijos. Es la verdad. Y hoy, bueno, gracias a Dios cambia la vida, todo toma un giro, todo se respeta, se evoluciona la vida y el tiempo. Entonces son también cosas que muy poca gente hace. O las pastelerías, o personas que hacen y hay que ir a comprar, porque yo siento que nuestra generación ya un poquito se empieza a perder. Se empieza, digo yo. Habrá algunas super chatras que quieren hacer y se supervale. Qué padre, digo yo. Qué lindo y qué bonito. Y mis respetos, todas las que se apuntan para seguir haciendo cosas, la verdad. Y eso no se va a perder nunca. Y luego hacía también atayev de nuez, también frita, que es como una quesadilla de masita tipo hot cakes, con nuez y canela y se freía. Y luego la mielecita. Eso se hacía en Hanukkah. Luego nos vamos nos brincamos, A sí, no, está Pesaj. bien, nos vamos a Pesaj. En Pesaj hacíamos la jarose. Nosotros en el Sham la hacíamos de pasita, que yo sé que los halibs la hacen de dátil. Ok, no hay mahloket, todo está bien. Entonces, y también yo me acuerdo que hacían el helviyat, también dulces especiales para pesa, no se podía comer muchas Sí, cosas. Entonces se sí. hacían cocadas de coco, se hacían mazapanes de almendra y luego los rellenaba en un dátil que partía a la mitad y se rellenaba. O se hacían las berenjenitas chiquititas con piñón. También se hacía En miel, en ¿no? miel, exactamente. También se hacía la naranja, la cáscara de la naranja, se guardaban las cáscaras bien partidas, hasta eso en 4, para que en un momento dado se pudieran envolver así y como coserlas con una aguja, hilo, y hacer un collar y ponerlas a secar al sol, y luego se hacía una miel y se ponía este collar y ya cuando estaban enmieladas y bien, se cortaba y se separaban y quedaban así bien bonitas las cáscaras como orejitas. Precioso, como si fuera un cuernito. Y eso se llamaba también la de cáscara de naranja. Había otro cítrico que le llamaban laringe, que era como pomelo, como una O toronja. toronja, pero Sí, así de grandota, sí. muy amarga. Esta yo me acuerdo que la dejaban remojar 3, 4 días para que se le quitara lo amargo y igual el mismo proceso igual. Igual se doblaban, se ponían en aguja hilo y se colgaba al sol para que se secaba también y luego también enmielada. Entonces yo me acuerdo que en Pesa salían como dulceritas chiquitas, dulceras, y para poner cada dulce era colorido además, a ver cuál se te antoja, si el oscurito o más clarito, o también El era un festival, mazapán, era una sí. cosa preciosa, o el mazapán, o el dulce de naranja, o había una variedad La preciosa, cocada, la cocada, el orange, todo la eso, entonces, trufa exactamente, de chocolate, de coco de así. cocoa también, entonces todo eso se hacía. En Shavuot, Matan Torah, entonces Shavuot tenía que ser blanco. Entonces, desde la comida, desde calzones y todo de queso, y Calzones es una pasta es una rellena, pasta, ¿no? exactamente, sí, no, pues, calzones, luego dicen, ¿qué es esto, no? Los que no, sí, así es como unos raviolis, vamos Unos a decir, raviolis, los de sí, hoy, con sí. quesos rellenos, con mantequilla. Y se hacía rishta, que es el tallarín, y se Pero a hacía, tallarín a mano, sí, exactamente, con la maquinita. y macarrón. ¿Cómo le decían en Shamen macarrón? Mkerrún, Ah, mkerrún. Mi mamá tenía un fierro, como un fierro así. Hacía la masa, como la de pan, y luego escuchábamos tra, 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 así, mucho, mucho ruido, porque lo ponía así, se enrollaba y luego uno por uno el macarrón lo hacía mi mamá. Uno por uno. Se llama cada espagueti, cada espagueti, cada uno por uno, es lo que te estoy diciendo, el kerrún. Y luego también hacían hafrat, no sé si tú sabes lo que es. ¿no? Es como el gnocchi, Ah, uno por uno, así, uno por uno. Igual hacía la masa, así, la cortaba, no, era muy campeona.
súper chic. Trabajoso. Sí, y luego las cortaba igual una por una, las ponía a hervir, luego con mantequilla o a veces se ponía con el queso cotija o con cilantro y ajo frito, bien tostadito. Entonces era un manjar, todo eso ya esperábamos Shavuot para que se hicieran. Eso es como en lo salado. Ahora, en lo dulce, hacían batané, que es una gelatina, por decir así, de 3 capas. Abajo tenía el arroz con leche. Arriba tenía como una gelatina de leche Satlash. blanca, que le dicen satlash, es lo que quería explicar antes, que le dicen satlash, pero es como una gelatina Es opaca, de de maicena, maicena pero con con leche. leche, Sí. exactamente. Entonces, toma la otra capa. Y luego la tercera era el belta, que la gelatina blanca, esa que a veces la tomamos como shrab, la que hacemos cubitos con, ¿no? Entonces, esa se hacía hasta el final. Entonces, era un espectáculo también ver, cuando la partes, veía la capa de arroz, la capa opaca de satlash y la capa transparente arriba de belta. Sí era un trabajal. Y con pistache. Y luego ya bien frío, lo adornaba con pistache y lo sirves con la miel en frío. Y aparte hacía detalles, pero de nata, ya no de nuez como en Hanukkah, hacía la de nata. Entonces también era todo de leche, todo de leche. Y ya, después de, ¿qué más Las tenemos? celebraciones. Las celebraciones de cuando le sale primer diente al baby, hacemos un slia, que son los granitos de trigo, los trigos enteros, y cuando los pones a hervir, abren. Y eso es como para decir, o pedir, o pensar, ¿no? Era como un poquito, para que no le duela al niño que cuando le van saliendo los dientes, abran solito rápido como el trigo. el trigo que se va abriendo cuando lo está sirviendo realmente. Y hacen como una sopa, ¿no? Sí, como como un exactamente. caldo. Hierve bien, primero se cose y luego se pone azúcar, mucha azúcar, y aparte ya azúcar y mazahar. Agua de azahar. Agua de azahar, exactamente. Y ya aparte tienes tus almendras lavadas, partidas y peladas a la mitad, blancas preciosas. Aparte el piñón también que estaba remojado, también lo limpias, le quitas la puntita. Y aparte el pistache, también lo remojas, lo pelas, lo partes a la mitad para que se vea verde. Pobre de ti, si se veía una cascarita, se tiene que quedar remojado y súper mega limpio. Lo remojado y limpio son 2 días. Sí, son 2 días nada más para prepararlos, el pistache, la almendra y el piñón, porque de verdad necesitaba ser muy limpio, lo vas a poner sobre, entonces se ponía y aparte coco rallado y aparte un poquito de pasitas blancas, así remojadas también inflaban y aparte la canela. Entonces tú sirves como tipo la sopa y haz de cuenta que eran los toppings, que cada quien se ponga lo que cada quien quiere, pero todo tenía que ser muy bien servido, o sea, muy bien presentado también. La presentación era absoluta, porque siempre decían que primero comes por los ojos, que lo que se te antoja, que tienes que ver primero, a ver qué se te tiene que antojar, que primero comes con los ojos, no con la boca. Entonces, así también era otro dicho de mamá. Y luego, La novia. la novia, mi mamá, gracias a Dios, nos Cuando enseñó uno recibía una exactamente, una novia o un augurio de faraj, exactamente, de casamiento. Era muy importante tener kakeblos. Kakeblos, mi mamá siempre las hacía como pulseras. que es mazapán. Que es mazapán, exactamente, con pistachito arriba, como unas cosas así redondas, como unas coronitas con mazapán, de mazapán, y van horneadas. Y luego una por una las envolvíamos y todos los faraj, aunque sean nacimientos, mi mamá, como era su number one, su hit de hacer kakeblos, sí, es mucho trabajo, nos juntábamos en casa de mi sobrina o de mi hermana o de alguna de ellas, y era trabajo para todos. Una tenía que batir la clara de huevo, una tenía que moler la almendra, mi mamá hacía las formas con el tenedor porque tenía que ser otra vez clonados. Una le ponía el pistache por encima y la otra horneaba. Entonces sí teníamos que trabajar en equipo. 4, 5, 6 mujeres en la cocina ese día.
porque tampoco hacíamos una cantidad chiquita. También nosotros, ya que vamos a hacer, yalla, en grande. Ah, Y me decía mamá, yalla, el bereke, yalla, shiebraja. O sea, eso está bonito también, porque siempre dices con lo que haces que haya bendición. bendición. Y también se destacaron mucho las pulseras de mi mamá en México, o sea, estaban famosas. ¿Cómo tienes pulsera de tu mamá? No sé qué. Blineder, a ver si te traigo para que Y ahora entiendas. nos falta lo de Ahla Usahla. Ah, pues nos falta lo de Ahlausala. Ahlausala es cuando llega cualquier persona que llegara. Hoy, que también a veces siento que tenemos, ahorita si pones una galleta María o una galleta de lo que sea, así, ay, si llegaste así de imprevisto, pues siempre tendrás algo, ¿no? Una galletita, una cajita, aunque sea de la Macma, ¿no? Y vas a recibir bonito, un chocolatito, algo, vas a recibir lindo, ¿no? Pero antes no existía esas cosas. La mujer tenía que tener el braze, que son las galletas de ajonjolí, hecho. Tenía que tener el mamul, que son los pastelitos rellenos. Había unos de nuez, otra vez la chilacayo de mamá, o de dátil, que hacían también deditos de dátil. Era fundamental. Entonces ya dijimos, y había crebiche, que también es un pastelito relleno, a veces o pistache o nuez, y tenía turrón arriba, como un turrón blanco, que eres natef, pero bueno, no sé cómo le decirle en español, como un turroncito, Eso. y que le pones pistache. Entonces yo siento que era la Y el charol, cac, el y cac, el cac era las fundamental, rosquitas. las roscas de ajonjolí era hasta para el café de la mañana y el café había dos cafés cuando había visita. Había café a la usahla y café a la macon. Dos cafés se tomaban. Una Sí, bienvenida y uno de más despedida. salame es con shalom. Eso es en árabe, más salame. Entonces la despedida. Y después, eso era como un must. O sea, no es que voy a hacer y voy por el porque va a venir la consuegra. No, no, no. Ahora sí es así. Voy a hacer el porque hay algo importante o me vienen a ver o Baruch Hashem, ¿no? Ya algún augurio o algo. Y sin augurio también. Una visita a lo mejor, Blachby, alguien se enfermó también. Entonces a veces quieres poner, te van a venir a ver o no te van a venir y entonces, tienes una charola bonita. Pero antes era como que era el que hacer, tener siempre, como yo me acuerdo de mi mamá, tener cajas de aluminio, Sí, con como galletas. unas latas de aluminio, y así eran los montecitos, y no eran de congelador, porque hoy en día tenemos el congelador, porque ya que voy a hacer, voy a traer para el conge, ¿no? Y mi mamá nos hacía para el congelador en tóperes, así, un topper de esto, un topper, porque mi mamá hasta los 91 años se quedó súper activa, súper útil para los demás, para ella, independiente, preciosa, hermosa, puesta. O sea, siempre, por eso yo siento que compartía mucho y sentía que todavía podía dar más de su vida, de sus enseñanzas, de su alma, de hacer por nosotras. Entonces nosotros teníamos en el congelador, antes no existían congeladores. Entonces, ¿cuántas veces a la semana o cada 8 días vas a hacer pastelería? O cada 8 días vas a hacer quipes, porque también, mashallah, las familias eran montones. Entonces, ¿a qué se dedicaban día y noche? A estar haciendo y haciendo y haciendo, porque no se podía guardar. Es la verdad. Y entonces yo digo que siempre era la charola a la usala de bienvenidos, ¿sí? El café de bienvenida, el El café de de despedida. despedida también. Entonces, precioso. A mí se me hace así tan, tan lindo, tan de adentro, que hasta la actitud de la relación, siento yo, era diferente también. Era realmente como le Un dicen, apapacho. un apapacho, pero lo sentía uno. Bueno, yo siempre siento que fui una niña apapachada. Siento yo, la verdad, y lo agradezco, porque siempre a ver qué me va a hacer y a ver qué me va a sacar y a ver que si sabe que voy a venir a comer, cosas que yo no hago en mi casa. Sí, es verdad, cosas que no comen en mi casa. Ya, te hice esto, nada más dime cuándo vienes para sacarlo. Ahí sí usaba el conge porque a veces le decía, voy a rato, ya estaba lista con sorpresas. Entonces era divino llegar a su casa. Siempre había una sorpresa de delicia
Sí. Pues muchas gracias, Jessie, por recordar al señor Maurice Helwani, la señora Hélène, que Gracias. siempre los tendremos en nuestros corazones. Amén. Así es. Y este fue un homenaje a los dos. Sí, así es. Y yo te lo agradezco en el alma, de verdad. No, bienvenida. Me da bienvenida. mucho gusto compartir, me da cariño contigo en especial. Bienvenida, mi compañera de sí, clase. para toda la vida, ¿eh? That will come again.